Muy buenas a todos, ¿qué tal? Hoy en Movies tenemos a Olivia del Can. ¿Qué tal, Olivia? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme aquí. Y darte de verdad la enhorabuena por ese peliculón que se ha marcado Guillermo Benet, que se estrena en cines viernes 12 de marzo. De verdad, cuéntanos un poquito. Sobre todo me gustaría saber eso. Cuando leíste el guión por primera vez, ¿qué fue lo primero que pasó por tu cabeza? Pues mira, rodamos esta película hace ya 4 años. Am, eh, y, y claro, y para mí fue como un descubrimiento a muchos niveles. Para empezar, como descubrir a Guillermo Benet, el director, y Rafa Arberola, el otro guionista, con los que que trabajo todavía en todo lo que puedo, porque me encanta la manera en que trabajan y la manera en que abordan los proyectos y dialogan con su equipo artístico, me encanta. Entonces yo pues recibo una llamada de Guillermo y enseguida me pasa el guión, me leo el guión y lo primero que pienso es, está muy guay escrito, pero qué repetitivo. O sea, era como todo el rato se repetía la misma historia. Y claro, es un guión que funciona muy bien cuando lo lees en alto, ¿no? Yo recuerdo que la primera lectura de guión que tuvimos todos los actores, leímos el guión y entendí la película en su conjunto, porque es un guión que, aunque se repita de alguna manera la historia, la perspectiva cambia radicalmente según quien la esté contando. Entonces, claro, dependiendo de en qué escena estábamos o en qué punto de vista estábamos, el guión tenía un sentido u otro, porque la película se divide en 6 capítulos, que cada capítulo recoge la perspectiva de uno de los 6 personajes, ¿no? Entonces ahí como que es lo virtuoso de la película, que es muy bonito contar una misma historia, pero vista desde 6 puntos de vista diferentes. Claro, aparte está muy bien planteada porque introduce al espectador de lleno, desde el primer minuto, el espectador dice qué está pasando, hasta el final, sabes que se resuelve obviamente un poco, pero aparte en este formato 1-1, también y los planos muy cortos, ¿cómo fue todo este proceso en la película? ¿Un poco agobiante para ti quizás? Pues es que era muy interesante porque tú, muchos días de rodaje, tú no ibas a salir en el plano. Tú estabas fuera, porque hay un trabajo muy bestia de fuera de campo. O sea, el fuera de campo es imprescindible y todos jugábamos el fuera de campo como, como si estuviésemos en plano. O sea, nosotros estábamos muy a favor de todo lo que estuviese pasando y para poder darle al actor que estuviese en plano lo máximo que Claro. recoger en sus reacciones. Entonces, cuando tú estabas en plano, aparte de que sí había algo de interrogatorio, porque la cámara siempre está como un poco más arriba de tu mirada, y de repente también rodamos siempre como en lugares muy pequeños, todo es retrato. Mm. Yo sí que recuerdo mucha como exposición, como sentirme muy vulnerable, muy observada, muy culpable, ¿no? Eh, y, pero claro, también había algo de que te olvidabas un poco de la cámara cuando tus compañeros te estaban dando tanto, porque además yo recuerdo sorprenderme todo el rato en los planos porque había mucha improvisación y era como, "Oh, no me puedo creer que me estén diciendo esto", como el personaje, ¿no? Y recuerdo como que me nutría mucho de lo que pasaba en cada escena, improvisación. O sea, era como fácil trabajar así, a pesar de que tenías que estar muy concentrado, pero como la estructura y el conjunto de las escenas y las improvisaciones que se generaban te hacían el trabajo muy fácil y sobre todo como gozoso, ¿no? Te lo pasabas bien. Jo. No, pero de verdad, yo creo, al ver la película, muchos compañeros también hemos hablado de lo duro que es, sobre todo el tema que trata, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Eh,
Sí, yo creo que también es un tema que se respira mucho a día de hoy, ¿no? Como que la rodamos hace 4 años y encima está inspirada en Ciudad Morta, que hace incluso, no sé qué Más. año es Ciudad Morta, pero hace muchos años ya de esa película y ves que el tema sigue siendo universal, como que no caduca y, y de alguna manera no sé, como que tampoco creo que sea un posicionamiento esta película, pero sí como un retrato a lo mejor de ese punto de vista y de varios, porque dentro de todos los personajes hay diferentes opiniones, ¿no? Y también se desbarajustan opiniones también. Por ejemplo, mi personaje yo creo que tiene unos ideales y una política muy marcada y a lo mejor después de esa noche su punto de vista cambia o algo cambia en ella. Cuéntanos, ¿cuál dirías tú que son los puntos fuertes y débiles de tu personaje? Pues yo creo que está en un momento ella vital de explosión, de repente de decepción también ante su entorno y ante su futuro y el mundo que la rodea, y como que también ella tiene como unos ideales muy marcados, además tiene a su hermana también ahí, o sea, su hermana para ella es un referente muy claro, que de repente su hermana, claro, de repente ya ha madurado de alguna manera. El personaje de Pilar es un personaje más maduro, que a lo mejor yo estoy simulando o emulando a mi hermana en un pasado. Entonces como que parece como un personaje muy construido el mío, como tanto su físico como sus ideas, como su filosofía, ¿no? Entonces es como que hay de ella después de esa noche, ¿no? Entonces yo creo que su esencia empieza a aflorar y a lo mejor su imagen construida empieza a desmoronarse. Y creo que eso es lo bonito del personaje. ¿Uno de los papeles más difíciles para ti, de los que has realizado? Pues es que claro, como cuando yo creo que como actriz, cuando un personaje es fácil o de repente conectas con él o te lo pasas muy bien haciéndolo, es de los más bonitos. Cuando un personaje es difícil, a lo mejor es que no has encontrado algo que debías estar encontrando. O sea, sí que había algo muy de concentraciones en este personaje. También había algo que tanto en mi vida como en el papel me sentí muy expuesta, porque de repente me cambié tanto el físico que me generó muchas inseguridades también, o me sentía muy expuesta también porque iba por la calle con las cejas blancas. En mi vida y mis cejas son muy representativas para mí. Entonces sí que ha sido un papel que me ha revuelto mucho y que ha dejado mucho pozo y que me he comprometido muchísimo con él, ya te digo, o sea, pero difícil es que ha sido lo contrario, ha sido divertidísimo hacerlo. Y un poco ya para ir terminando, quería saber también lo difícil que es y esta gran apuesta de Guillermo también por estrenar en salas en estas, ya sabes, obviamente no es lo mismo estrenar ahora que estrenar hace 2 años o que quizás esperar y estrenar el año que viene, ¿sabes? Sí, la verdad es que está siendo muy difícil. Yo creo que teníamos tanta ilusión que el momento como que no se nos ha agriado, ¿no? Por la situación y todo. Como que sigue siendo un momento dulce. Yo creo, teníamos tantas ganas de estrenar la película que esperarnos tampoco tendría sentido, ¿no? Yo solo espero que la gente vaya al cine, porque realmente es que el cine es un lugar súper seguro. O sea, es que es muy bonito ir al cine, como que es casi un acto político y revolucionario ir al cine. O sea, que yo animo a todo el mundo a que vaya. Olivia, muchas gracias de verdad por tu tiempo. Ha sido un placer hablar contigo. Esperamos verte en más películas y en más proyectos. Hola, nada, que os invito a todos a que vengáis a ver Los Inocentes. Estrenamos hoy día 12 en cines, vamos a estar en la Cineteca y en los cines Renoir en Madrid, y también vamos a publicar en redes más cines en toda España, porque vamos a estar en muchas salas de España, así que os animo muchísimo a que vayáis a verla. Es una película muy actual, es una película muy fresca, con unos actores buenísimos, con
con un formato increíble, con un director y un guionista que me encantan y con los que quiero trabajar toda mi vida, así que venir a verla, por favor. Gracias. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Hoy en Movies tenemos a Pablo Gómez Pando, que está estrenando la película Los Inocentes de Guillermo Bennett. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, encantado de estar aquí contigo. Enhorabuena, de verdad, por el peliculón, por favor, que nadie se lo pierda. Pablo, cuando leíste el guión, cuando te hablaste con Guillermo un poco sobre el personaje, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza al leer esta historia? Pues lo primero que se me vino a la cabeza quizás fuese el que haría yo en esa situación, claro, como empatizar un poco con la situación, ¿no? De decir, bueno, tengo que hacer esto, ¿qué haría yo en esta situación? Y yo creo que es lo más interesante de la película, que plantea esa pregunta, que lo interesante es que el espectador, viendo la película, se plantee qué haría él en esa situación, qué actitud tendría, ¿no? Y yo me planteé eso y después empatizaba mucho con mi personaje, con el personaje que me tocaba interpretar, porque hay como, creo que tengo como mucha conexión con él en cuanto al miedo, la culpa, la soledad, creo que me unen como, hay cosas que me unen mucho a él. ¿Y cómo fue realizar todo este proceso, toda esta caracterización, por decirlo de alguna manera? Y también, aparte, ¿cómo fue la relación con estos actores? Cuéntame. Mira, la relación fue buenísima. Hicimos un grupo, una piña maravillosa, nos hicimos muy amigos. Yo ya conocía a algunos de ellos, de hecho yo entré en la película porque conocí a algunos de ellos y me habían recomendado. Pero hicimos muchísima piña durante el rodaje. En parte también a lo particular que tiene la película. La película está dividida en 6 capítulos y cada capítulo narra el punto de vista, el recuerdo de cada uno de los personajes. Y como recuerdo es una ficción porque cada uno varía sustancialmente el recuerdo que tiene de aquella noche. Con lo cual también el resto de personajes, según el recuerdo del protagonista del capítulo, también se varía. Y entonces nosotros nos ayudábamos mucho en ese sentido, ¿no? Decíamos, yo creo que mi personaje te vería a ti en esta situación de esta manera. Entonces, en ese sentido fue un trabajo muy colectivo, muy colectivo. Y después nos reímos mucho y nos lo pasamos súper bien en el rodaje. Oh, qué bien. Está bien para un poco quitar esa tensión, la verdad. Sí. Total. También hacíamos, Guille planteó también que en muchas secuencias hacíamos improvisación del momento antes y del momento posterior a la secuencia. Con lo cual también fue muy gratificante poder hacer ese trabajo porque conocíamos más a los personajes, ¿no? De alguna manera poder improvisarlos, no solo en la situación que plantea el guión, sino en el antes y el después, pues hace que lo puedas encarnar como con muchísima más soltura, ¿no? Con muchísima más facilidad. Claro. ¿Y cuál dirías tú que son los puntos fuertes y débiles de tu personaje? Yo creo que los puntos fuertes es que él crea comunidad, él crea unión, está buscando eso continuamente. Y yo creo que viene también el crear unión de un punto débil, que es la cobardía, la culpa y el miedo. Él no soporta estar solo en esta situación, no puede estar solo. Entonces necesita de los demás continuamente. Pero quizás los puntos débiles serían esos, lo que le lleva a la comunidad, que es el miedo sobre todo y la culpa. Y aparte también, todo el tema que trata, lamentablemente, como hablaba con Guillermo y con Olivia, es un tema de rabiosa actualidad, no, pero también no solamente que sigue pasando ahora, que ha pasado antes, que pasa ahora y que pasará, lamentablemente, ¿no? ¿Cómo viviste tú también este tema y todo lo que abarcaba este guión de Guillermo? Bueno, la verdad que la rodamos hace 5 años y entonces como el tema no estaba tan de actualidad como ahora mismo, ¿no? Entonces, en ese momento la verdad que no, además es como el motor de la película, el estallido de violencia es como el motor de la película, después la película yo creo que trata de otras muchísimas cosas. Pero a día de hoy la verdad que me está sirviendo mucho para poder analizar el porqué de esa violencia, ¿no? Y como bien dices, la violencia es una cuestión que está en la sociedad y que está por diferentes motivos, no solo por uno en concreto.
sino que hay estallidos de violencia por varios motivos hace tiempo y habrá seguramente. Entonces, lo interesante quizá sea tener el tiempo de reflexión y de análisis de por qué está ocurriendo esto, ¿no? De por qué ocurre esto, ¿no? Y la verdad que la película lo plantea también, claro, de alguna manera, el por qué estos personajes se han metido en eso. Además, Claro. casi de una manera casi inconsciente. O sea, yo de repente veo la película y digo, ostras, es que parece como una cosa como que late y de repente se dispara. ¿A que sí? ¿Tú crees que el espectador saldrá con alguna reflexión de esta película después de verla? Espero que sí. Espero que se plantee primero lo que decía antes de qué haría yo en esa situación. Después sobre analizar un poco también el tema de la violencia, y después también yo creo que sobre la soledad y sobre la individualidad, el individualismo que hay hoy en día, ¿no? Que de Claro. repente todas las decisiones son individuales, todo es individual, nos sentimos muy poco arropados como comunidad y estamos profundamente solos. Hay una cosa que dice Guille, que estoy totalmente de acuerdo, la soledad antes era un refugio y ahora es una condena. Ya para terminar, me gustaría saber si ha habido algo, un reto para ti dentro de tu papel, de tu personaje, que hayas dicho, uff, esto no puedo, Sí. o ahí vamos. Sí, yo creo que sobre todo tengo una secuencia que cuando llego a casa, después de haber tenido un altercado con la policía, que es que me suponía un reto interpretativo grande. Sí, quizá ese sea el mayor reto para mí de toda la película. Jolín, de verdad. Hay que verla, de verdad, gente, recomendarla. Y nada, de verdad, Pablo, ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. De este peliculón de Guillermo Bennett. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias a Movies por concedernos esta entrevista y por concedernos esta plataforma también para poder hablar de la peli. Y invito a todo el mundo a que vea la peli en cines. Creo que es un lugar súper seguro el cine y hay que ir a ver cine español y apoyar cine español. Y ya sabéis, Los Inocentes desde hoy, día 12, en cines.